Le damos la más cordial bienvenida a Ignacio Rodríguez, director del Centro de Humedales Río Cruces. Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en Comuna 13. Hola, gracias por la invitación. Siempre un agrado venir a verlos acá en a la radio. Gracias por la oportunidad de conversar estos temas. Bien, Ignacio, estamos preocupados. Mm. La última vez no habíamos tenido la oportunidad de hablar de esto a propósito de que no existía de pronto un estudio actualizado respecto al censo que se hace con los ejemplares de cisne cuello negro. Pero ya ha sido noticia nacional, ¿cierto? Que es la baja en el número y la reproducción de cisne de cuello negro en el santuario Río Cruces. Así es. Partamos por ahí de pronto, ¿cierto? La que tuvimos una crisis en el 90 no, en el 2006 o 2004, 2004. 2004, ¿cierto? Con el tema de que pasó ahí con Celco, Mm. ¿cierto? Tuvimos un pic en el año 2020 Así es. y ahora volvemos a la baja en el año 2022. El pic, para recordarle a la gente, fue con 22.419 en mayo del 2020. Y ahora en mayo del 2022 estamos con 2.800 ejemplares censados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se preguntan las personas respecto a esto. Bueno, es una noticia de alguna manera un poco rara en el sentido que es una noticia antigua que reflota y creo que es una excelente oportunidad de conversar sobre un montón de temas que son desde los más pragmáticos posible, pero también los más filosóficos. Porque de alguna manera lo que ocurrió el 2020 fue un remesón fuerte, al menos en lo que respecta a la institucionalidad del SEUM. Yo recuerdo cómo olvidar ese momento y nosotros nos encargamos de ser muy activos y proactivos al respecto de esos cambios que ocurrieron en el santuario, en el Río Cruces. Tuvimos mucha gente involucrada y con varias acciones que las podemos comentar al respecto y de alguna manera esto reflota ahora a partir de la noticia de la cuenta pública que hace CONAF, ¿verdad? Por lo que se hace en el santuario del Río Cruces. Y la historia tiene que ver con una historia que involucra todo el sur de Chile, en realidad una gran parte de Chile, pero también lo que ocurre en el santuario mismo y tiene que ver con varias hipótesis que se han trabajado y con algunas falencias estructurales que a pesar de todo lo avanzado todavía estamos al debe para poder entender de alguna manera estos cambios de manera rápida. Claro. No sé cómo lo vamos a encarar el diente porque son muchos temas, pero a mí me gustaría al menos aprovechar esta oportunidad para entender que estos cambios tienen diferentes factores y todos ellos son importantes de entender en su conjunto. Claro. Suponemos que el cambio climático de pronto puede ser uno de ellos. De todas maneras, Eh, lo es. Hablaban también del tema del bisón, que también era otra posibilidad a propósito Sí, de lo que ocurre, lobos de mar sí, también. también. Tú nos decías que hay distintas hipótesis, pero yo supongo que todas se deben juntar y deben estar haciendo que la baja que incremente brutalmente. O sea, digo, pasar de 2 años de De 20.000, 22.000. 22.000 a 2.000, igual es muy preocupante para lo que se pudiese venir de pronto en un año más o en unos meses más. Yo creo que las fluctuaciones de los censos de la abundancia de cisne es algo menos preocupante que la ausencia de reproducción. Eso voy a hacer una cronología un poco para entender a partir de lo que ha hecho el SEUM y voy a enfocarlo en el SEUM porque es la institución que me toca dirigir. Pero hay mucha gente trabajando en el santuario. Y a partir de algunos cambios observados por la comunidad, de hecho, del Río Cruce durante septiembre del 2020, nosotros empezamos de alguna manera a entender que estos cambios no eran anecdóticos, sino que algo había pasado en el santuario y que tenía que ver con la pérdida de Luchecillo. Entonces se empieza a investigar, ¿verdad? Y nosotros durante el 2021, finalmente, después de varias sesiones, hicimos una serie de investigaciones, nos dimos cuenta de que efectivamente habían, bueno, corroborando lo que también otros investigadores hacían, que había pérdida de luchecilla en algunas partes medias parchosas en el humedal del Río Cruce
y que efectivamente teníamos la presencia de hierro depositado en el luchecillo. Entonces era una cuestión que nos parecía muy importante de comunicar. De hecho, estuvimos presentando en el Consejo Consultivo del santuario, hicimos una publicación en la prensa, en escrita, en redes sociales, estuvimos en el Austral, a propósito de lo que nos preocupaba mucho, porque nos dimos cuenta que el cambio estaba siendo probablemente en tres hipótesis: la hipótesis trófica, la hipótesis de contaminación y la hipótesis de depredación, y todas ellas influenciadas por el cambio climático. Vale. Entonces, entro a explicar, nos dimos cuenta que como reloj, así bien precisamente, el número de cisnes empezó a aumentar en el río Cruces nosotros tenemos datos, afortunadamente, a propósito de lo que el doctor Schlatter instaló en CONAF, ¿verdad?, para ir censando estos maravillosos censos de cisnes que se hacen todos los meses, que sin esos datos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos, desde el año 86. Pero desde el año 2010, justo cuando nos pega la mega sequía, hay un incremento sostenido de la abundancia de cisnes, y si tú ves todo lo que ocurrió, ¿verdad?, en general en la línea de tiempo, está muy claro el descenso que hubo en el 2004 a propósito del desastre ambiental causado por Celco, ¿verdad? Y luego empieza a remontar, porque de alguna manera los cisnes se mueven. Entonces la migración es una cosa, pero la ausencia de reproducción es otra, que es mucho más informativa de lo que ocurre en la población residente. Entonces, tenemos una población residente de cisnes, tenemos una población flotante. ¿Qué pasa con la población flotante? Las noticias de la población flotante es que si llegan, más o menos, para hacer un cálculo rápido, llegaron el doble de cisnes de lo que generalmente habían, y eso son cambios importantes en una población, en cualquier tipo de población que lleguen ese tipo de cantidades de abundancia. Y luego el censo de este mes, ¿verdad?, toma los datos que son actuales. Sin embargo, luego de ese censo, días después, llegó un grupo aproximadamente, esto lo sabemos porque estamos investigando por varios proyectos en el Río Cruces, 5.000 cisnes más. Entonces, hay una población flotante pero un poco lo que nosotros queremos decir es que hace rato venimos diciendo que, si bien es muy importante, es muy informativo y nos ha ayudado muchísimo esos datos a entender estos cambios, no hay que verlos aislados. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Que en el cono sur de Sudamérica, esta ave solamente ocurre en el cono sur de Sudamérica, para que ustedes tengan una idea, no hay más cisnes que un estadio nacional. O sea, son entre 60.000 y 100.000, 120.000 cisnes en todo el planeta. Y es por eso que este sitio es tan importante. Y estos cisnes hemos visto que han ido dejando la zona centro, o la visitan más erráticamente, por la ausencia de humedales. De alguna manera los humedales, por la escasez hídrica y por el cambio climático, ¿verdad?, esto mezcla usos, malos usos, ineficiencia, pero también falta de precipitaciones. De nuevo, en una serie de factores, hemos visto que han empezado a migrar constantemente y los patrones cambian. Por ejemplo, antiguamente los cisnes venían en verano, porque cuando el río estaba muy lleno, el luchecillo no era tan fácil de comer, ¿verdad?, porque está muy hondo. Cosas muy clásicas de la hipótesis trófica de alimentación de especies acuáticas. Pero ahora, cuando el caudal baja tanto, entonces es más fácil comer. Y entonces los cisnes pueden estar en invierno y no solamente en verano, como solía ocurrir antes. Eso también está el lobo marino, está el bisón. Entonces un montón de cuestiones han ido cambiando, y lo que hace de alguna manera complejo tener la precisión de esto. Ahora, con respecto a la hipótesis de contaminación, que siempre debe ser una de las primeras que se analiza, porque tenemos un antecedente muy fuerte, ¿verdad?, de una fluctuación causada por contaminación ambiental en este río. Nosotros efectivamente observamos que había depositación de hierro en el luchecillo a una escala muy diferente, similar, pero muy diferente, con algunas diferencias de los 2004, y eso fue lo que empezamos a tratar de dilucidar. Y cuando empezamos a observar, por ejemplo, todos los datos que teníamos disponibles, desde los cambios físico-químicos que habían en la planta de celulosa, no podíamos detectar cambios. Claro. Entonces ahí empezamos a analizar cuestiones muy básicas, ¿verdad?, que ahí sí que pienso que podemos, como sociedad, digo, porque quiero hacer el alcance que, a pesar de que el Centro Humedales del Río Cruces hace investigación en el Río Cruces, no hace el monitoreo del santuario. Sí. Es una diferencia que no mucha gente sabe. Y ahí nos dimos cuenta que una de las cosas que son muy fundamentales, que aún no ocurre y que estamos trabajando fuerte nosotros en nuestra forma de trabajar para eso, es que necesitamos de algunos
datos en tiempo real, o sea, cosas que nos permitan entender los cambios rápido, Claro. porque el río pasa rápido y después llegamos ex post y cuando llegamos ya eso ya fue, ¿verdad? De alguna manera. Entonces ese aprendizaje creo que es muy importante y creo que estamos en el camino correcto de la intención, pero creo que tiene que ser mucho más rápido. Perfecto, Ignacio Rodríguez, entonces director del Centro Humedales Río Cruces, acá en la radio UH 90.1 FM, conversando acerca de esto del bajo número y la reproducción de cisne cuello negro en el santuario del Río Cruces. Francisca Mancilla. Sí, me gustaría ahondar o más bien como preguntar o analizar todos los verbos habidos y por haber que pueden dar en relación al monitoreo, porque claro, después de lo que pasó con la celulosa Arauco, la sentencia que se dictaminó fue de que debía la empresa hacerse cargo no de la misma empresa, sino que hacerse cargo del monitoreo durante 5 años y esto se ha extendido. Y ahí viene la consulta, este monitoreo no tiene que debe estar a manos de estatales o a manos de privados, porque ahí viene también un poco de la mano de los acuerdos también que ha tomado nuestro país, nuestro gobierno, ¿no? En torno al cuidado de los humedales. Está la Convención Ramsar. También ahora en este gobierno actual también se ha dado prioridad a los humedales, el tema de la conservación de estos mismos. Ir por esta línea. Es una excelente pregunta porque creo que parte de estos aprendizajes tienen que ir con esos cambios. Es evidente que estos monitoreos deben hacerse por una entidad lo más neutral posible, ¿verdad? Y las universidades son esas entidades. Sin embargo, en el caso de este santuario, hay ciertas suspicacias y dudas que son entendibles, ¿verdad? Porque de alguna manera la empresa hace ciertos monitoreos. Ellos mismos hacen esos monitoreos, son monitoreos voluntarios. Y eso ocurre en muchos otros lugares de Chile, ¿verdad? Es una cuestión que está en nuestra institucionalidad ambiental. Nosotros pensamos que es mucho mejor que sea independiente. Y no es solo eso, sino que también que los datos estén en tiempo real y que estén disponibles para todo público. Y así evitar esta suspicacia. Esta transparencia se puede cultivar de esa manera. Creo que se hace un monitoreo que tiene parámetros muy importantes, ¿verdad? Pero hay una cuestión que nosotros hemos tratado de insistir consistentemente, que es el río Cruces en su parte somera es diferente a Rucaco, geomorfológicamente. Las diluciones, los caudales, las velocidades, los tiempos de retención del agua. Entonces, ese detalle, ¿verdad?, técnico, requiere de que nosotros tengamos monitoreos ahí. Y ahí no hay monitoreo. Y cuando digo monitoreo, nosotros le llamamos al sistema de alerta temprana. Es un sistema que nos permita entender cambios muy básicos como oxígeno, pH, temperatura, ¿verdad?, etcétera, conductividad. Y eso es muy decidor de algunos cambios que puedan ocurrir, como puede ser el influjo de 11.000 cisnes, una gran lluvia o un derrame, como por ejemplo. Sin tener eso, ¿qué pasa? Que vemos los los posibles efectos de esta una o combinadas acciones o factores, y llegamos a expost, llegamos meses después, semanas después, porque estos efectos ocurren muchas veces, si es contaminación puede ser un pulso, si es la inmigración de cisne ocurrió en 2-3 semanas, hubo una lluvia gigante que también trae un montón de cambios físico-químicos. Entonces, si no podemos entender eso y no tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, en esa parte somera, aprovecho de decir, los humedales someros, los bajitos, los que tienen poquita agua, se ha determinado que son probablemente de los que más servicios ecosistémicos nos entregan y de los más importantes del planeta. Entonces, nuevamente, ahí hay una cuestión que sí es importante de hacer. ¿Qué está haciendo el SEUM? Nosotros analizamos esto, presentamos al directorio en ese momento, cuando fue lo del 2020, y el directorio del SEUM unánimemente acordó invertir dinero para desarrollar lo que se llama el Humedata, que es una forma que nosotros tenemos de tener boyas multiparamétricas generadas en la región. Estamos trabajando con el Leófilo hace mucho tiempo, es muy difícil hacerlo y esperamos lo antes posible tenerlas ahí, pero de todas maneras, para contestar la pregunta, ojalá pudiese ser una entidad ¿verdad?, estatal que tenga este monitoreo y que lo pueda mantener. Ahora, ahí viene el tema de presupuestario, el tema de dónde se dan los énfasis. Yo creo que vamos para allá, pero de alguna manera hemos caminado a una velocidad que no nos permitió entender o tener mejores
que no es mucho, ¿ah? No es mucho lo que estamos diciendo, pero las boyas hay que mantenerlas, son relativamente caras y hay que tener una estructura que haga que eso funcione cada minuto. Esa es la forma de hacerlo. Mm. Claro. Yo me perdí de pronto con algo, porque no sé, la gente que nos puede estar escuchando en la casa o viendo, el censo de cisne, Mm. ¿cómo se hace? Digo, no sé, yo me Buena pregunta. Han imaginaría habido que hay varias. una persona en un kayak marcando Sí, cuántos ve o sí. los marcan con... No, Sí. no, ¿cómo es tan exacto para decir, por ejemplo, de que, no sé, alcanzamos 22.419, ni siquiera Claro, como 22.000 claro. aproximadamente, sino así tan Buenísima exacto? pregunta. Mire, se ha discutido harto sobre este censo. Este censo, como yo le decía, lo empuja el doctor Schlatter, que es un referente nuestro muy importante, y lo llevan los guardaparques de CONAF. Es una cuestión espectacular, ¿verdad? No sé si ustedes conocen, pero en Chile lamentablemente tenemos muy pocos datos de larga data. Por Claro. lo tanto, es muy difícil entender los cambios. Y esto es cada mes. O sea, imagínate, del 1986, todos los meses se hace un censo, ¿verdad? En general, ¿verdad? Eso es una cosa que hay que aplaudir. Ahora, Claro. mucha gente dice, pero ahora habían 2000 y tanto y ahora calculamos que deben haber 9000 cisnes ahora. Así es este sistema de dinámico, sobre todo con el tema de cambio climático, ¿verdad? Porque como Claro. no está lloviendo en la zona centro, empieza a avanzar lo que queda de agua que cae en algún momento, que ha caído, y eso se va retrocediendo hasta que llega un punto medio crítico y los cisnes empiezan a migrar al sur en masa. Lo hemos observado desde el 2010, como les decía. Ahora, ¿cómo se hace? Los guardaparques, lo más interesante de este censo es que se ha hecho por exactamente las mismas personas, con los mismos Oh, mecanismos, claro. en los mismos lugares. Y más allá de la precisión, ¿verdad? O de la exactitud, voy a dar un ejemplo clásico de la exactitud de esto, lo importante es la precisión, o sea, que se compare consigo mismo. Ahora, los guardaparques saben mejor que nadie que después de hacer su Claro. censo llegaron 5000 cisnes. Pero así es, por eso se hace el próximo mes. Y ahí vamos a tener una idea de cómo varió esta población. Y se hace tanto en el límite del santuario como en los tributarios del alrededor. Y en este caso, claro, tocó que efectivamente había una comparación muy grande entre ese pic, que nosotros pensamos que es una cuestión bastante anómala en el sentido de que desde antes de la mega sequía, ¿verdad? Digo, desde el 2010 acá parece que ya nos vamos acostumbrando a esto, pero en realidad no era normal, nunca habíamos tenido, y cuando digo nunca no es que no sabíamos, es que sabemos que nunca en la historia del río Cruces habían habido, al menos la historia, no sé, desde que tenemos algo de registro, no estoy Claro. hablando del 86, porque acuérdense que el 60 este río cambia y es donde empiezan a Claro. llegar los cisnes, tantos cisnes. Entonces, dicho eso, el censo funciona, hay otras metodologías que se pueden usar, pero lo más importante es que se compare consigo mismo. Y esperamos que hay dos cosas que esperamos fuertemente. Una, que el próximo mes veamos estos cambios al alza, probablemente, pueden irse de nuevo estos cisnes, pero por sobre todo ir monitoreando la reproducción que no ocurrió el año pasado y que debería empezar, o sea, los cisnes deberían empezar a hacer sus nidos en esta época y de todas maneras en agosto, septiembre ya estar nidificando. Y ahí entra el tema de los lobos, si es que no sabemos si afectan o no, y ahí se complejiza la historia. Claro. Pero nunca, la única vez que no hemos tenido reproducción en toda esta historia es después del 2004. Entonces, por eso estamos pendientes de este año, o sea, de esta temporada reproductiva, que es muy importante que la podamos observar en detalle. Y lo vamos a hacer. Perfecto. Entonces esperamos tener novedades respecto a eso. Y, y bueno, nos quedaron varias cosas pendientes, yo creo, de hablar a propósito del tema de la contaminación Mm. que puede existir. No sé, uno ve ahí para dónde está el santuario y ya vemos que se están construyendo muchas casas. Y el construir muchas casas implica de pronto sí o sí contaminación e intervención por parte Mm. de la inmobiliaria, el sistema alcantarillado, entre otras cosas, o hasta basura que de repente se vuela de la casa Mm. y cae para allá. No sé, yo imagino que igual puede ser una posibilidad de pronto, ¿no? Todas suman y creo que solamente en 10 segundos. Ya. Lo que pasa es que no mencioné algo. Nosotros en el SEUM hemos empujado fuertemente, hemos conversado constantemente con Arauco acerca de sacar el efluente, ¿verdad? Ellos están trabajando, entendemos, en esa posibilidad y creo que es una cosa que hay que empujar, ¿verdad? Entre todos y que ellos lo tienen muy claro de que el efluente salga del río, ¿verdad? Que se haga circulación, recirculación, que se haga una depuración. Nosotros le hemos propuesto con humedales depuradores, que es nuestra visión de las cosas, ¿verdad? Hacer soluciones a esa naturaleza.
Pero creo que es importante decir eso, que es el efluente más grande, pero el más monitoreado y el que tiene más tratamiento, entonces, pero es muy grande. Entonces, sacar eso de ahí, creo que sería cuando digo sacar es que no caiga al río, ¿verdad? No estoy hablando del ducto hermano, no. Estoy hablando que se recircule, ¿verdad? Y que no caiga al río directamente, a pesar de que pasa en 3 tratamientos, ¿verdad? Pero de todas maneras, sacarlo. Y lo otro es estar pendiente de esas cosas que tú mencionas. La expansión inmobiliaria, la salmonicultura, lo que sea que ocurra en el río, porque los caudales ya no son como antes. Entonces nosotros que nos salvamos, esto también lo hemos dicho muchas veces, con el efecto de dilución, hay mucha agua, por lo tanto la contaminación se diluye, eso ya no va. Así que tenemos que tener una perspectiva mucho más proactiva al respecto. Perfecto. Francisca, ya estamos Sí, en la hora. diferentes factores, ¿no? Que influyen en esta temática que tampoco deja de ser noticia a lo largo de los años y que también vamos a estar atentos a lo que realiza el Centro de Humedales Río Cruces aquí en la región de Los Ríos. Ignacio, te agradecemos por estar junto a nosotros y conversar sobre esta temática tan importante, sobre todo para la comunidad local. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de explicar. Cuando necesiten, aquí vamos a estar.